En un encuentro inesperado, Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen y Anya Forger de Spy X Family son atraídos a una cueva de cristales. Con la ayuda de un Yuji alternativo, descubren que una antigua entidad ha sellado los secretos del universo para protegerlos. Juntos, y con la inesperada ayuda de Lloyd Forger, liberan a la entidad, forjando un vínculo tan fuerte que trasciende sus realidades. Años después, el eco de su conexión se manifiesta, dándoles nuevas habilidades y un propósito mayor. Cuando una nueva amenaza, el vacío de conocimiento, amenaza con destruir sus mundos, se reúnen en un lugar mítico conocido como el Nexus. Uniendo sus fuerzas, logran detener la amenaza, convirtiéndose en los guardianes de sus respectivos reinos. El tiempo pasa, pero los lazos de esta improbable familia siguen siendo fuertes. Se enfrentan a una última amenaza, el exceso de cohesión, que amenaza con fusionar sus mundos sin control. Al usar sus propias identidades para combatir la fuerza, demuestran que la verdadera fuerza no reside en la unión, sino en el respeto por las diferencias. La saga concluye con Yuji, Anya y Lloyd como un legado, una familia interdimensional que ha salvado el multiverso con la fuerza de su amistad y su singularidad. Fusionando los mundos de Jujutsu Kaisen y Spy X Family, con un toque de misterio y aventura. Título: Ecos de cristal y secretos compartidos. La luz violácea y azulada de la cueva de cristales refulgía con una intensidad hipnótica, proyectando sombras danzarinas sobre las formaciones rocosas que se alzaban como agujas. Itadori Yuji, con una expresión de asombro aún grabada en su rostro, intentaba entender cómo habían llegado allí. A su lado, su yo de otra dimensión, uno más relajado, pero igualmente impactado, se rascaba la cabeza. ¿Qué clase de dominio es este?, murmuró el Yuji vestido de uniforme de Jujutsu, las chispas azules crepitando alrededor de sus puños, listos para cualquier amenaza. Anya Forger, sin embargo, no mostraba signos de alarma. En cambio, sus grandes ojos verdes brillaban con una curiosidad desbordante. Flotando a su alrededor, 3 esferas de energía, una azul, una rosa y otra violeta, giraban lentamente, conectadas por finos hilos de luz. La pequeña Anya, con su osito de peluche apretado contra el pecho, extendió una mano hacia una de las esferas, que parpadeó en respuesta. ¡Qué bonito! Son como las luces de mi programa favorito, exclamó, sus pensamientos resonando en la mente de Yuji, quien de repente sintió una punzada en la cabeza. ¿Qué fue eso, Anya? ¿Acabas de hablar en mi cabeza?, preguntó Yuji, más sorprendido que alarmado. Anya ladeó la cabeza. Papi dice que a veces los tontos no entienden mis palabras. Pero ahora tú también eres tonto, así que puedes oír mis pensamientos. El segundo Yuji, que había estado observando la escena con una mezcla de diversión y confusión, soltó una carcajada. Parece que has encontrado un nuevo amigo mental, campeón? ¿Qué tal si intentamos averiguar dónde estamos antes de que se haga de noche, o lo que sea que signifique la noche aquí? Mientras tanto, Anya había detectado algo más. Las esferas no solo eran bonitas, irradiaban una energía sutil que ella, con sus habilidades telepáticas, podía percibir como susurros de información. En la distancia, más allá de las formaciones de cristal, algo oscuro y distorsionado comenzaba a emerger. No era un Jujutsu Kaisen maldición, ni un agente enemigo de Wiseo SSS. Era algo más, antiguo. Peligro. Pensó Anya con fuerza, enviando una ráfaga de advertencia a ambos Yujis. Viene algo feo. Y tiene muchos secretos. Los Yujis intercambiaron miradas. Uno, con su entrenamiento como hechicero, reconoció la densidad de una amenaza inminente. El otro, aunque menos versado en maldiciones, sintió la misma opresión en el aire. Las chispas en los puños del Yuji de Jujutsu se intensificaron, y el Yuji de sudadera roja adoptó una postura de combate, aunque no estaba seguro de contra qué se enfrentaban. En el centro de la cueva de cristales, entre los dos Yujis y la intrépida Anya, las esferas de energía comenzaron a girar más rápido, emitiendo un zumbido agudo. Parecía que la propia cueva estaba reaccionando a la inminente llegada de la cosa fea. Anya, ajena al peligro, solo pensaba en lo emocionante que era todo. Anya va a ver el show. Pensó con entusiasmo, mientras el eco de sus palabras resonaba no solo en la mente de Yuji, sino que parecía vibrar a través de los cristales mismos, preparándose para el enfrentamiento.
Porque en ese mundo donde los cristales guardaban secretos y la telepatía conectaba almas, la familia, aunque imperfecta y de universos diferentes, estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. Secretos oscuros y un nuevo poder. El zumbido de las esferas se intensificó, y los cristales alrededor de Anya vibraron con la misma resonancia. La cosa fea que Anya había percibido se materializó desde las sombras más profundas de la cueva. Una masa informe de energía oscura y retorcida, con múltiples apéndices amorfos que se arrastraban por el suelo rocoso. No era una maldición en el sentido tradicional, pero su aura era innegablemente malevolente, cargada con la pesadez de eones de información y secretos olvidados. Maldición de clase especial, no, es algo diferente. Exclamó el Yuji hechicero, lanzándose hacia adelante con el puño cargado de energía maldita. Su golpe, imbuido con una potencia devastadora, impactó en la masa oscura, que se contrajo momentáneamente, pero no pareció sufrir daño real. La criatura absorbió el impacto, y por un instante, un destello de los pensamientos más oscuros y caóticos del mundo se filtró en la mente de Yuji, haciéndole retroceder con un gruñido. El Yuji de la sudadera roja, aunque sin energía maldita, no se quedó atrás. Con una agilidad sorprendente, esquivó un tentáculo oscuro que se abalanzó sobre él y respondió con una patada giratoria que, aunque no causó daño, desestabilizó ligeramente a la criatura. Necesitamos un plan, Yuji. Esta cosa es dura de pelar. Anya, en medio del caos, seguía observando las esferas. Susurros cada vez más claros de información, memoria y conexión llenaban su mente. Se dio cuenta de que la criatura oscura se alimentaba de esos secretos, de la misma energía que emanaba de los cristales y las esferas. La cosa fea no quería destruir, quería consumir. De repente, una de las esferas, la de color rosa brillante, se desplazó y se posó suavemente en la palma de la mano extendida de Anya. Un pulso cálido y reconfortante recorrió su pequeño cuerpo. En su mente, una voz, no la suya, ni la de los yujis, sino algo más antiguo y melodioso, le habló. Conocimiento no es solo poder. Es un escudo, una llave, una espada. Mientras tanto, la criatura oscura volvió a arremeter, esta vez dirigiéndose directamente hacia el Yuji hechicero, intentando envolverlo y absorber su energía. Yuji se defendía ferozmente, pero la malevolencia era abrumadora. El otro Yuji intentó crear una distracción, pero sentía que sus esfuerzos eran inútiles contra una entidad tan etérea y poderosa. Fue entonces cuando Anya reaccionó. Levantó la mano con la esfera rosa, y esta brilló con una intensidad asombrosa. De la esfera brotó una onda de energía rosada que no era destructiva, sino reveladora. Al impactar en la criatura oscura, esta no explotó, pero su forma amorfa se vio forzada a solidificarse, revelando por un instante una compleja red de símbolos y runas ancestrales grabadas en su piel. «Esos símbolos», exclamó el Yuji hechicero, reconociéndolos vagamente de antiguos tomos de Jujutsu. «Son sellos de contención. Está usando los secretos que absorbe para mantenerse unido». La mente de Anya captó la esencia. La criatura era una prisión viviente de conocimiento prohibido, forzada a existir por los sellos que ahora la esfera de Anya había expuesto. Para derrotarla, no necesitaban fuerza bruta, sino desentrañar su propia existencia. Los símbolos brillan más cuando piensas fuerte. Anya transmitió a ambos yujis, apuntando la esfera rosa hacia el monstruo. Si pensamos en algo importante, hace pop. Los yujis se miraron. Pensar fuerte. Parecía una estrategia poco convencional para una batalla, pero Anya ya les había demostrado que no era una niña ordinaria. El Yuji hechicero cerró los ojos por un momento, concentrándose en su vínculo con sus amigos, su propósito de proteger a los demás, la fuerza de su alma. La energía maldita alrededor de sus puños cambió, volviéndose más enfocada, menos dispersa. El otro Yuji, sin poderes especiales, se concentró en sus propios valores. La importancia de la amistad, la familia que había encontrado, el deseo de vivir una vida plena. Aunque no visible, una energía sutil pero poderosa lo rodeó. Mientras los dos yujis concentraban sus pensamientos fuertes en un asalto coordinado, Anya, con su esfera rosa aún brillante, dirigió el flujo de su telepatía. No estaba atacando a la criatura, sino a los sellos en su interior. Ella no solo leía mentes. Ahora, con la ayuda de la esfera, parecía capaz de manipular las conexiones de la información. La criatura oscura gimió, no de dolor físico, sino de una profunda perturbación. Los sellos en su cuerpo comenzaron a resquebrajarse, a parpadear. El conocimiento que había mantenido oculto durante siglos, sus cimientos, estaban siendo desmantelados por la mente pura y el nuevo poder de una niña.
La batalla por la cueva de cristales no era solo un enfrentamiento de fuerza, sino una lucha por la esencia misma de la información y la voluntad. Y en ese improbable trío, la clave de la victoria no residía en el poder de la destrucción, sino en el inesperado poder de la comprensión. La verdad detrás de la prisión de secretos. Los símbolos en la criatura oscura se desintegraban a una velocidad alarmante, parpadeando como luces a punto de fallar. La masa amorfa se contrajo, su tamaño disminuyó drásticamente y su aura de malevolencia se debilitó, dando paso a una extraña sensación de melancolía. Los dos yujis, viendo la oportunidad, lanzaron un ataque final coordinado. El yuji hechicero imbuyó su puño con una última carga de energía maldita, mientras que el otro yuji concentraba su fuerza vital, la que le daba su tenacidad, en un golpe que resonó con una voluntad inquebrantable. Ambos puños impactaron al unísono. No hubo explosión ni estruendo, solo un suave pop y una ráfaga de luz que inundó la cueva, revelando la criatura en su verdadera forma. No era un monstruo. Era una figura humanoide, etérea y translúcida, compuesta por hebras de luz y energía. Era un guardián. Anya se acercó con cautela, su esfera rosa aún brillando. En su mente, ahora clara y fuerte, escuchó la historia del guardián. No era una criatura malvada, sino una antigua entidad de conocimiento, encargada de proteger los secretos más peligrosos del universo. Hace eones, en un intento por contener la maldición de la información que podía corromper la mente de los seres mortales, el guardián se había sellado a sí mismo, convirtiéndose en una prisión viviente. El peso de esos secretos lo había transformado en la cosa fea que habían encontrado. Oh. Pensó Anya con una comprensión total. No era feo. Solo estaba triste porque tenía que guardar muchos secretos. El guardián, ahora libre, flotó hacia los dos yujis. Con un gesto de agradecimiento, envió un último pensamiento a sus mentes. Gracias. El conocimiento es una carga demasiado pesada para una sola entidad. Ahora, el saber es libre para fluir y ser comprendido, no solo para ser consumido. Las esferas de energía, liberadas de la influencia del guardián, se disolvieron en pequeñas motas de luz que se esparcieron por toda la cueva, anclándose en los cristales. Estos destellos contenían fragmentos de conocimiento, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente dignos para entenderlos. De repente, la luz de la cueva parpadeó y un portal se abrió, revelando una escena familiar. Un callejón en una bulliciosa ciudad. Era el mundo de ambos yujis, esperando por ellos. Los yujis se miraron, asintiendo. La aventura había terminado, pero algo había cambiado. El yuji hechicero se sintió más conectado con su propia esencia, con el poder que le había permitido ayudar a la criatura. El yuji de sudadera roja sintió una nueva confianza en sí mismo, sabiendo que no necesitaba poderes especiales para ser un héroe. Y Anya ahora tenía un nuevo osito de peluche, hecho de cristal, que brillaba con la energía de los secretos que había ayudado a liberar. El trío se despidió con un último pensamiento compartido. La familia perfecta puede no existir, pero a veces, la más inesperada de todas es la que realmente necesitas. Regreso a casa y un final abierto. El portal se mantuvo abierto, brillante y estable, invitando al trío a cruzar. Anya se subió a la espalda del yuji de sudadera roja, acunando su nuevo osito de cristal. Los dos yujis intercambiaron un último gesto de camaradería, un entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras y los universos. Supongo que esto es un adiós, dijo el yuji hechicero, con una sonrisa pensativa. Gracias por la ayuda, Anya. Y por la aventura, yuji. El otro yuji asintió, su propia sonrisa ancha. Lo mismo digo. Fue inesperado. Cuídate, y no te metas en muchos problemas con las maldiciones. Con un último vistazo a la cueva de cristales, que ahora emitía una luz suave y pacífica, los dos yujis cruzaron el umbral. El portal se cerró detrás de ellos con un susurro, y el eco de la cueva se desvaneció. Aterrizaron en el mismo callejón oscuro por el que habían entrado, pero ahora, el aire se sentía diferente. La ciudad era ruidosa y caótica como siempre, pero el mundo, para ellos, había adquirido un nuevo matiz. El yuji de sudadera roja llevó a Anya a casa, donde la esperaba Lloyd, su padre. La expresión de Lloyd era un torbellino de preocupación y alivio. Anya, ¿dónde estabas? Estaba tan preocupado. Anya se bajó de la espalda de Yuji. Fui a una misión muy secreta, papi. Ayudé a liberar secretos con Yuji. Lloyd se quedó sin palabras, mirando a la niña y al adolescente, sin entender del todo, pero confiando en la verdad que Anya proyectaba con cada una de sus palabras. El yuji hechicero, por su parte, regresó a la escuela de hechicería.
se encontró con Fushiguro y Nobara, quienes notaron de inmediato un cambio en él. Ya no solo era la fuerza bruta de su puño, sino que había una nueva profundidad en su mirada. Cuando le preguntaron qué había hecho, solo sonrió y dijo: estuve en un lugar, donde la familia es muy importante. El osito de cristal de Anya, ahora una de sus posesiones más preciadas, brillaba en la mesita de noche de su habitación. Yuji de Jujutsu Kaisen continuó su lucha contra las maldiciones, ahora con la certeza de que el conocimiento y la conexión eran armas tan poderosas como cualquier técnica maldita. Y Yuji de Sudadera Roja continuó viviendo su vida normal, pero siempre con una sensación de que había algo más, un mundo paralelo de aventura y amistad que podría volver a encontrar en cualquier momento. La familia perfecta podría no existir, pero a veces, los lazos que se forjan en la más inesperada de las circunstancias, con las personas más dispares, pueden ser los más fuertes de todos. La aventura había terminado, pero la historia de Jujutsu Décimo Familia apenas había comenzado en sus corazones. El eco de los secretos liberados. 2 años habían pasado desde el improbable encuentro en la cueva de cristales. En el mundo de Jujutsu Kaisen, Itadori Yuji había crecido, no solo en estatura, sino en la profundidad de su comprensión como hechicero. Ya no dependía solo de su fuerza bruta, sino que había comenzado a desarrollar una nueva técnica maldita, una manifestación de la lección que aprendió del guardián de la cueva: el poder del pensamiento fuerte. Su energía maldita, cuando se concentraba en sus lazos con sus amigos, Megumi, Nobara, Gojo Sensei, se volvía más densa y enfocada, permitiéndole golpear con una precisión y un impacto que superaban su fuerza física. La resonancia del alma la llamaba Gojo, y era una técnica única, un eco de la conexión que una vez compartió con su otro yo y una niña psíquica. Mientras tanto, en la ciudad de Berlín, la vida de Anya Forger era, en apariencia, la misma de siempre. Iba a la escuela, se quejaba de las clases de historia y disfrutaba de las misiones de Papá Lloyd. Sin embargo, su telepatía había evolucionado. La esfera de cristal que ahora portaba como adorno en su mochila amplificaba su habilidad, permitiéndole no solo leer mentes, sino también percibir ecos de información del pasado e incluso futuros posibles. Un día, mientras se hacía pasar por una niña normal en una cafetería, captó un fragmento de pensamiento de un hombre misterioso que hablaba sobre una operación secreta. La información se desplegó en su mente como un mapa, tan claro como el que había visto en la cueva. La aventura no estaba en busca de ella, sino que fluía a través de ella, un río de secretos que la cueva había liberado. Los dos yujis, en sus respectivos mundos, sentían una conexión que no podían explicar. A veces, en momentos de tranquilidad, uno sentía una punzada de nostalgia por el otro, un eco de una risa o una sensación de camaradería. No sabían que el guardián de la cueva, ahora libre, había creado un vínculo sutil, una red de conocimiento que conectaba a los dos universos a través de las almas de quienes lo habían liberado. Un día, mientras Itadori se entrenaba, sintió un pulso de energía que no era una maldición, sino una vibración familiar. Era un pensamiento fugaz, una imagen mental de un pequeño osito de peluche de cristal. Al mismo tiempo, en la casa de los Forger, Anya miró su osito y pensó: «Yuji-san, ¿estás bien?». La aventura había terminado, pero los lazos que se forjaron en ese lugar de cristales no se habían roto. Solo se habían vuelto más fuertes, más profundos, esperando el momento en que el eco de un secreto antiguo los volviera a unir en una nueva misión. El secreto que vuelve a unir. La vida, para Yuji el hechicero, era una serie interminable de misiones y combates. Una noche, mientras investigaba una maldición de alto nivel en las afueras de Tokio, se encontró con algo que lo detuvo en seco. No era una maldición, sino un objeto. Una roca de cristal que emitía una vibración familiar. Era la misma energía que sintió en la cueva, y de alguna manera, lo llevó a un sitio. Al tocar la roca, un mapa mental se formó en su cabeza, un conjunto de coordenadas que no correspondían a ningún lugar en Japón. Mientras tanto, en la ciudad de Berlín, Anya estaba en una de sus misiones secretas con su padre, Lloyd, infiltrándose en una galería de arte para espiar a un objetivo. Anya, sintiendo el peso de su mochila, recordó su osito de cristal. Al tocarlo, un pulso de información no relacionada con la misión actual inundó su mente. Eran coordenadas, idénticas a las que Yuji estaba viendo. Anya se detuvo en medio de la galería. «Papi. Anya tiene que ir a un lugar secreto. Es una misión muy importante». Lloyd, acostumbrado a las excentricidades de su hija, la miró con recelo. «Anya, estamos en una misión ahora. No podemos, es una misión de Jujutsu». Pensó Anya con fuerza, esperando que eso fuera una excusa suficiente para su padre.
Lloyd, sorprendido, se sintió intrigado. Había oído rumores sobre el mundo de los hechiceros de Jujutsu a través de sus contactos en Uise. Al mismo tiempo, Buji supo que las coordenadas no eran para él solo. El mapa en su mente tenía 2 puntos, el suyo y el de alguien más. Sintió que no podía ignorar esta señal. Era la cueva, de alguna manera, llamándolo de vuelta a una nueva aventura. Con la ayuda de Gojo Sensei, quien sintió un rastro de una energía única en la roca de cristal, Buji partió hacia las coordenadas. Lloyd, sintiendo que esta misión de Jujutsu podía tener vínculos con información que Uise necesitaba, llevó a Anya en un viaje familiar hacia la misma ubicación. El punto de encuentro era una antigua biblioteca abandonada en el corazón de Europa. Las estanterías estaban cubiertas de polvo y los libros se desintegraban, pero en el centro de la sala, las 3 esferas de energía, la azul, la rosa y la violeta, flotaban, brillando intensamente. Cuando Yuji entró, su mirada se encontró con la de Anya, que lo esperaba con una sonrisa. Las esferas comenzaron a girar más rápido. La misión no era sobre un villano o un tesoro. Era sobre el reencuentro de 2 mundos que se habían tocado brevemente y ahora estaban destinados a unirse de nuevo. La historia de los secretos liberados no había terminado. Solo había esperado el momento perfecto para volver a empezar. El eco de la cueva de cristal había resonado a través de los mundos, trayendo consigo no solo a Yuji y Anya, sino la promesa de una nueva aventura compartida. El legado de los 3 reinos. Las esferas de energía flotaban en el centro de la polvorienta biblioteca. Anya, sin dudarlo, se acercó a la esfera rosa. Al tocarla, una corriente de recuerdos fluyó a través de su mente. Imágenes de la cueva de cristal, de un antiguo mundo de hechiceros, y de un reino de espías. El Yuji hechicero hizo lo mismo con la esfera azul y sintió una ráfaga de información que detallaba la historia de la contención de los secretos, así como una extraña sensación de pertenencia. Lloyd, mirando a su hija y al desconocido, se acercó a la esfera violeta. Su mente de espía estaba entrenada para analizar y comprender, pero esta energía era diferente. Al tocarla, vio un mapa complejo de alianzas secretas y un plan maestro que se extendía a través de los 3 mundos. De repente, una voz antigua y calmada resonó en la mente de los 3. No era la del guardián de la cueva, sino la de la biblioteca misma. Han sido elegidos. Han liberado los secretos y ahora deben unirlos. El destino de los 3 reinos, el de los hechiceros, el de los espías y el de la telepatía está en sus manos. La voz explicó que un gran desastre, un vacío de conocimiento, amenazaba con devorar los 3 mundos. La criatura que habían liberado en la cueva era una parte de un plan más grande para proteger los secretos, pero la contención no era la solución. Ahora, debían usar sus habilidades para tejer los mundos de nuevo. La primera tarea era simple, pero a la vez compleja: crear un nexo. Las esferas de energía se fusionaron y formaron un portal. Itadori se dio cuenta de que ese portal no era un simple túnel, sino una expresión de voluntad entre los 3 mundos. Con la ayuda de Anya, que canalizó sus pensamientos más fuertes, y Lloyd, que usó su mente analítica para estabilizar la energía, el portal se abrió por completo. A través de él, se podía ver una visión borrosa de un mundo donde las maldiciones se entremezclaban con los agentes de Uise y donde las familias imperfectas eran la clave para un futuro mejor. Anya se giró hacia Lloyd. «Papi, ¿listo para la misión familiar más grande de todas?» Lloyd sonrió, una sonrisa no de agente, sino de padre. «Siempre, Anya». El Yuji hechicero miró hacia el portal, hacia el nuevo futuro que habían creado juntos. Supo que, a partir de ese momento, su vida no sería la misma. No solo lucharía contra las maldiciones, sino que también protegería un legado, el legado de la familia perfecta que no existía, o tal vez sí. Con un último aliento, los 3 se aventuraron en el portal, listos para enfrentar un destino que entrelazaba sus vidas, sus habilidades y sus mundos para siempre. La conjunción de los destinos. Al cruzar el portal, el trío no solo entró en un nuevo lugar, sino en un nuevo tiempo. Los 3 se encontraron en un vasto espacio que flotaba entre los mundos. Los cielos eran de un color violeta intenso, y abajo, las realidades de Jujutsu, de espionaje y la telepatía se entrelazaban como hilos de un tapiz cósmico. Era el Nexus, el punto central donde los 3 reinos se unían. Anya se sintió abrumada por la cacofonía de pensamientos que se mezclaban a su alrededor. Las intenciones de una maldición, el plan de un espía, el miedo de un civil. Por un momento, su mente se sintió al borde del colapso. Lloyd se dio cuenta de esto y, como un padre protector, le cubrió los oídos suavemente. «Concéntrate, Anya. Solo en lo que es importante».
Buji, por su parte, sentía la energía de todos los Jujutsus, de todos los secretos y de todas las voluntades de los humanos que existían. Era una sensación de poder abrumadora. En ese momento, las tres esferas de energía, ahora fusionadas en un solo orbe brillante, se elevó y se partió en tres, cada una aterrizando en las manos de Yuji, Anya y Lloyd. La voz de la biblioteca resonó nuevamente en sus mentes. Cada uno representa un pilar. El poder de la lucha, el poder de los secretos y el poder de la mente. El vacío de conocimiento es el olvido, la negación de lo que son. Para detenerlo, deben usar sus pilares para crear un puente, un recordatorio de que los tres reinos están unidos. El vacío de conocimiento se manifestó como una mancha negra que devoraba lentamente los hilos de los tres mundos, borrando recuerdos, habilidades y el conocimiento mismo. Buji fue el primero en reaccionar. Su puño se iluminó con la energía de su alma, y un destello de luz surgió de él. Yo lucho por la amistad. Gritó. La luz de su puño iluminó una parte del vacío, haciéndola retroceder. Anya, inspirada por Yuji, apretó su orbe de cristal. Se concentró en el pensamiento de la familia, del amor y de la verdad. Anya lucha por la familia. La energía de su orbe irradió una luz rosa que penetró en el vacío, haciéndolo retroceder aún más. Lloyd, que había mantenido su compostura, pensó en el propósito de su vida. No solo para Wise, sino para su familia, para proteger la paz. Yo lucho por la paz. Un rayo de luz plateada surgió de su orbe, y entre los tres, crearon una barrera de luz que detuvo la expansión del vacío. El vacío no era un villano, sino una fuerza de la naturaleza, y para combatirlo, no necesitaban puños, sino una manifestación de su voluntad colectiva. Los tres se unieron, y los tres orbes brillaron en un solo punto, formando una estrella de tres puntas. La energía que emanaba de ellos era la de la familia perfecta, una que no dependía de la sangre, sino de la amistad, del amor y de la confianza. La estrella de tres puntas se disparó hacia el vacío, y en lugar de destruirlo, lo llenó de luz. El vacío ya no era una amenaza, sino un lienzo en blanco para la nueva realidad que los tres habían creado. Una realidad donde los mundos coexistirían en paz y armonía. El trabajo había terminado. Los tres orbes se disolvieron en polvo de estrellas, y un nuevo portal se abrió para cada uno. Era su regreso a casa. Al cruzar, todos sabían que la historia había cambiado. Ya no eran solo un hechicero, una niña psíquica y un espía. Eran los guardianes de los tres reinos, una familia que no existía, pero que lo era todo. El nuevo amanecer de los mundos, tras cruzar de nuevo sus portales respectivos, Buji, Anya y Lloyd se encontraron de vuelta en sus mundos, pero algo había cambiado. El aire vibraba con una energía distinta, una que unía sus realidades. En el mundo de Jujutsu Kaisen, Buji se encontró de regreso en el centro de Tokio. Sin embargo, las maldiciones no eran lo único que veía. Ahora, podía percibir pequeños hilos de voluntad que se entrelazaban con la energía maldita. Eran los pensamientos de la gente, no solo sus miedos. El poder que había obtenido del Nexus le permitía canalizar su energía para fortalecer la voluntad de las personas, ayudándolas a resistir las maldiciones. Mientras tanto, en Berlín, Anya notó que sus habilidades telepáticas se habían amplificado. No solo leía mentes, sino que también podía percibir las intenciones detrás de los pensamientos. Lloyd, su padre, también se vio afectado. Su mente analítica de espía ahora podía conectar piezas de información de manera que antes no podía. Los secretos ya no estaban en el aire, sino que se manifestaban como patrones claros que le permitían anticipar las acciones de sus enemigos. Juntos, se convirtieron en el equipo de espionaje más formidable de todos los tiempos. La historia de los tres mundos no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. Los tres, Buji, Anya y Lloyd, estaban unidos por un vínculo inquebrantable, una familia forjada en la aventura y el destino. Y cada vez que el mundo necesitaba de su ayuda, la resonancia de los tres mundos los unía de nuevo, listos para enfrentar cualquier desafío. Ecos de un futuro unificado. Años pasaron, y el recuerdo de los portales, los cristales y el Nexus se convirtió en una leyenda susurrada, una historia de cuna para algunos, un extraño sueño para otros. Pero para Itadori Yuji, Anya Forger y Lloyd Forger, aquellos eventos eran los cimientos de sus nuevas vidas. Buji, ahora un hechicero de Jujutsu consumado, se había convertido en un pilar de su sociedad. Su resonancia del alma había evolucionado, permitiéndole no solo fortalecer la voluntad de los demás, sino también crear barreras de empatía que protegían a los inocentes de la desesperación que alimentaba las maldiciones.
En sus misiones, a veces, sentía un eco distante, un pensamiento fugaz de risa infantil o de una estrategia compleja, y sabía que, en algún lugar, su familia seguía vigilando. Los reinos no se habían fusionado físicamente, pero un puente invisible de comprensión y colaboración se había establecido, susurrando entre las realidades. En el mundo de los espías, Anya, ya una adolescente brillante y perspicaz, era una agente encubierta de élite para Wise, aunque su secreto de telepatía seguía siendo su arma más potente. Su ósito de cristal, ahora pulido y reluciente, era su amuleto. No solo leía mentes, sino que también era capaz de percibir las corrientes de información que cruzaban entre los mundos. A menudo, advertía a Lloyd sobre amenazas que no podían ser detectadas por medios convencionales, atribuyéndolas a malas vibras interdimensionales. Lloyd, por su parte, había escalado rangos, convirtiéndose en una figura clave para mantener la paz entre las naciones, siempre con la convicción de que la familia era la verdadera fortaleza detrás de cualquier operación. La paz entre Ostania y Westalis, antes una quimera, se sostenía en parte gracias a la sutil influencia de aquellos que habían visto más allá de sus propios reinos. El Nexus permanecía dormido, un corazón latente entre las realidades, pero su influencia se manifestaba en el sutil equilibrio que ahora existía. Las maldiciones parecían menos caóticas, los planes de los espías más enfocados en la verdadera paz, y la telepatía de Anya era un faro de verdad en un mundo de engaños. La familia perfecta que no existía, se había convertido en la base para una era de coexistencia inesperada. Una noche estrellada, Buji miró al cielo, sintiendo la brisa. En otro lugar, Anya contempló las estrellas desde su ventana, con su ósito de cristal en la mano. Y en una oficina discreta, Lloyd revisaba sus informes, una pequeña sonrisa en su rostro. Los tres sabían que, aunque no se encontraran físicamente, el eco de su unión resonaría por siempre, un testimonio de que incluso en la más improbable de las alianzas, la familia, en su forma más pura y resiliente, siempre prevalecerá, tejiendo los hilos del destino a través de los reinos. La inevitable reunión. Pasó una década. La vida de los tres héroes, ahora en la madurez de sus respectivos campos, transcurría con una serenidad que parecía haberse ganado. Buji, una figura legendaria en el mundo Jujutsu, había entrenado a una nueva generación de hechiceros. Anya se había convertido en la teledetective más buscada, operando desde las sombras, y Lloyd se había jubilado, observando orgulloso desde la distancia cómo sus dos familias, la de sangre y la adoptiva, prosperaban. Sin embargo, una noche, los ecos del Nexus volvieron a la vida. Una perturbación cósmica, más grande que cualquier maldición o complot de espionaje, amenazó con romper la delgada línea entre los mundos. Un nuevo vacío de energía, que no buscaba devorar, sino fusionar, comenzó a manifestarse. Esta vez, la amenaza no era la aniquilación, sino la pérdida de identidad. Los tres mundos, si se fusionaban sin control, se convertirían en un solo caos, perdiendo su esencia única. Buji sintió un tirón en su alma, la misma sensación que lo había llevado a la cueva. La energía de su puño, esa que había usado para forjar la paz, se sentía inestable. Anya, en medio de una operación, captó una ráfaga de pensamientos que no eran de miedo, sino de una fusión inminente de realidades. Lloyd, desde su hogar, vio un informe que mostraba una serie de eventos imposibles que solo podían ser explicados por la convergencia de sus mundos. El mismo lugar, una biblioteca ahora conocida por leyendas urbanas, los llamó de nuevo. Los tres, con el peso de los años, pero la misma determinación, se encontraron una vez más en la sala central. Las tres esferas de energía, ahora no solo brillando, sino que pulsando con una urgencia que parecía latir con sus propios corazones, esperaban su llegada. La inevitable reunión había llegado. Los tres héroes de reinos distintos, unidos por una amistad y un destino compartido, tenían una nueva misión. No solo proteger sus mundos, sino guiarlos hacia un futuro en el que pudieran coexistir sin perderse a sí mismos. El tejido roto. Las tres esferas de energía, ahora más grandes y pulsantes, flotaban en el centro de la biblioteca. No era el vacío de conocimiento el que amenazaba sus mundos, sino una fuerza opuesta. El exceso de cohesión. Esta fuerza estaba atrayendo los reinos hacia una fusión forzada, amenazando con desdibujar las líneas que los hacían únicos. Buji sintió que su energía Jujutsu se mezclaba con la psique de Anya, mientras Lloyd notó que sus estrategias de espionaje se volvían más caóticas, influenciadas por los pensamientos y miedos de las maldiciones. Anya fue la primera en entender la solución, no con la lógica, sino con la emoción. No es un villano. Es un pegamento que no sabe cuándo parar de pegar. Lloyd, siempre pragmático, la entendió a su manera.
Tiene razón. No podemos destruirlo. Necesitamos diluirlo. Debemos encontrar la forma de reafirmar nuestras individualidades sin perder la conexión. Las esferas de energía comenzaron a brillar. Wuji se dio cuenta de que no debían usar el mismo poder que usaron para unir los mundos. Debían usar el poder que los hacía únicos. Debemos usar nuestra esencia. Gritó Yuji. Su puño, en lugar de irradiar luz de unidad, emanó el crudo poder de la energía maldita. Lloyd, en lugar de usar la estrategia, canalizó su disciplina y el entrenamiento de años en Uise. Y Anya, en lugar de proyectar su telepatía para unir, la usó para trazar las líneas que separaban sus mentes. El acto de reafirmar su propia identidad en medio de la fusión fue el antídoto. Como tres hilos distintos, se mantuvieron firmes, y su resistencia colectiva debilitó el exceso de cohesión. El tejido de la realidad, que amenazaba con romperse, se restauró. Las esferas de energía se desvanecieron una vez más, dejando un rastro de polvo de estrellas. Los tres se miraron, sonriendo. La amenaza había sido contenida. Habían salvado no solo sus mundos, sino también su propia individualidad. Eran una familia, sí, pero una familia de individuos que respetaban sus diferencias. El legado de la familia con la amenaza del exceso de cohesión neutralizada, la vida de Yuji, Anya y Lloyd volvió a su ritmo, pero con una nueva comprensión de sus mundos y de su lugar en ellos. La reunión no había sido solo para salvar la realidad, sino para recordarles el valor de sus lazos únicos. Yuji continuó su trabajo como hechicero, pero con una filosofía renovada. En lugar de simplemente exorcizar maldiciones, buscaba entender su origen y guiar a la gente a sanar las emociones negativas que las creaban. Su nuevo apodo en el mundo de Jujutsu no era el puño salvaje, sino el guardián del equilibrio. Anya, por su parte, se convirtió en la telediplomática del mundo del espionaje. Su habilidad para leer mentes, ahora más precisa que nunca, le permitía encontrar un terreno común entre espías de facciones opuestas, resolviendo conflictos antes de que estallaran. Lloyd la observaba con orgullo, sabiendo que su hija había encontrado una forma de usar sus habilidades no solo para el engaño, sino para la verdad. Los tres no se reunieron de nuevo en la biblioteca. Ya no era necesario. El vínculo que los unía ahora era parte de sus almas. Yuji sentía el coraje de Anya, Anya sentía la disciplina de Lloyd, y Lloyd sentía la bondad de Yuji. Eran un legado, una familia interdimensional que había salvado el multiverso no con la fuerza, sino con la unidad.